A poco más de 4 meses de que se promulgó la Constitución de la capital del país, el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, él impugnará el artículo 26 de la recién aprobada ley electoral en la Asamblea Legislativa. Veamos por qué. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México prepara una acción de inconstitucionalidad contra el recién aprobado Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Alejandro Encinas, presidente de la Constituyente, dijo que existe un error de la Asamblea Legislativa al limitar que un partido político solo pueda obtener hasta 33 diputados en el próximo Congreso local. Porque estableció, yo creo que fue un error, no veo que haya dolo, que haya mala fe, que ningún partido podría tener más de 33 diputados, lo cual pues no solamente contraviene la disposición de la Constitución de la República, sino la Constitución de la Ciudad de México. El artículo 26 de la nueva ley electoral señala que ningún partido político podrá contar con más de 33 diputadas y diputados electos por ambos principios, es decir, por mayoría relativa y por representación proporcional o plurinominales. A decir de Encinas, esta redacción imposibilita una representación real de las fuerzas políticas en el próximo Congreso local. No se puede impedir que nadie tenga mayoría, no puede ser que un partido que pudiera llegando a tener el 60% de la votación solamente tuviera el 50% de los diputados. Refirió que no se vislumbra dolo por parte de la Asamblea Legislativa en la redacción del artículo que se le ha impugnado, sino que más bien se redactó con premura y debido al exceso del código no se reparó en este detalle, pero será la Corte quien defina lo conducente. Liber Rodríguez en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.